Lo que aún nos falta y que es muy importante es lo que se denomina la entropía, que es un concepto bastante complicado porque a la gente le complica mucho tratar de entender lo que es la entropía. Así que vamos a tratar de hacer un esfuerzo especial para explicar cuál es el rol de la entropía y por qué es clave en todo este proceso. Habíamos visto energía interna, habíamos visto trabajo, que el trabajo puede afectar la energía interna, pero todavía queda el tema del calor y el calor asociado a lo que es la entropía. Veamos un poquitito en forma más general lo que estamos viendo acá. Tenemos por un lado lo que son variables intensivas y lo que son variables extensivas. Las primeras, las extensivas, son cosas que yo puedo aumentar. Por ejemplo, el volumen. Yo puedo tomar 1 litro de agua, puedo tomar 2 litros de agua, puedo tomar 1 metro cúbico de gas, puedo tomar 2 metros cúbicos de gas. Son sencillamente cantidades en que el volumen no me va a afectar nada más allá que las relaciones como habíamos visto con la capacidad calórica, pero en sí no es una propiedad inherente del material, es algo que yo puedo extender en ese sentido. Extensivas son propiedades como volumen, masa, carga eléctrica, calor, etc. Dependen de cantidades. Pero hay otras variables que son las variables intensivas. Las variables intensivas son propiedades que afectan a todo el material. Por ejemplo, la densidad. La densidad es, tengo 1 metro cúbico, tengo 10 metros cúbicos de gas. Yo tengo una cierta densidad del gas y esa caracteriza el estado del gas. La presión es otro factor así. La temperatura también. Es algo que aplica independiente de la cantidad. Esas son variables intensivas. Veamos ahora cómo podemos tratar de ordenar eso. Porque si ahora yo miro el tema de la energía, en delante estábamos viendo el trabajo, con su definición mecánica, trabajo es igual a fuerza por camino. Veamos qué es lo que tenemos acá. En delante lo pasamos a trabajo es igual a presión por el volumen que cambió. Ahora, el volumen habíamos visto que era extensivo. La presión vimos que era intensiva. O sea que aquí tenemos estas dos variables y esta de acá, obviamente va a depender de la cantidad, es extensiva nuevamente. Pero tratemos de compararlo nuevamente con esta de acá para poder ver si hay una estructura más general. Esta de acá es la variable que llamamos variable independiente, es la que me dice, ok, ¿cuál es el camino que quiero recorrer? ¿Cuál es el volumen que quiero modificar? O sea que estas tienen el mismo tipo de comportamiento en general que manejan el tema de la cantidad al final que voy a tener de trabajo correspondiente. En cambio, esta me está indicando la forma como va a actuarse. La fuerza es en ese sentido también intensiva y igual que la presión. Así que lo que yo tengo acá es lo que aquí denominamos en general la variable independiente y esta de acá funciona, igual que acá, como un tipo de fuerza generalizada. Acá es una fuerza mecánica, acá es lo que llamaríamos cumple el rol de una fuerza. Hay una similitud entre esta ecuación y esta ecuación, en que el P está jugando el rol del F, el delta V está jugando el rol del delta X, esto acá es nuestra variable independiente y esta es nuestra variable independiente para el caso termodinámico, esta es nuestra variable intensiva, que es la fuerza generalizada, y aquí la fuerza generalizada para el caso termodinámico. Y acá tenemos lo que al final vamos a llamar el potencial termodinámico, que vamos a ver que también se usa en una serie de potenciales y es extensiva. Ahora, si llevo esos conceptos a esta tablita, que viene a continuación acá, entonces yo veo que acá yo tengo el trabajo, tengo acá la variable que fuerza generalizada intensiva, P, y tengo la variable independiente que es extensiva, que es el volumen. Si me voy a la parte de calor, nuevamente el potencial mismo que voy a tener es el calor. La fuerza extensiva ahora, que es la variable intensiva, es la temperatura. Y ahora acá me falta algo. Me falta una variable independiente, una variable extensiva que se asocia al tema de calor. Esa variable que aquí me está faltando para poder hacer la analogía completa es lo que vamos a denominar la entropía y tenemos que explorar un poco qué significa. Pero estamos viendo que necesitamos una variable que está escondida acá detrás de este signo de interrogación que aún todavía no hemos introducido y que vamos a denominar entropía. Y la entropía, en analogía a lo que teníamos acá, aquí teníamos este potencial termodinámico, la fuerza generalizada y la variable independiente, para el caso trabajo, tiene su análogo acá. Acá tenemos el calor, que sería mi potencial termodinámico. Acá tenemos nuestra fuerza generalizada, que sería la temperatura, que es la variable correspondiente al rol de la presión, que no depende del volumen, que es intensivo.
Y después tenemos esta nueva variable, que es la entropía, que en este caso, igual que aquí yo tengo la variación de volumen, acabo de tener la variación de la entropía, que es la variable que es extensiva. O sea que esto sería para el trabajo y esto sería para el calor. Estamos teniendo en consecuencia tres conceptos básicos: la energía interna, el trabajo y el calor. Y todavía no sabemos cuál es el rol que juega. Sabemos que esta se asocia a la energía interna. Sabemos que esta también, porque estábamos hablando de la temperatura que tenían los distintos gases. Así que esta expresión de acá es otra de las que vamos a requerir para poder trabajar el concepto de termodinámico de la energía interna. Veamos ahora cómo se calcula la entropía. Para ello, lo que yo puedo hacer es recurrir nuevamente, porque tenemos la expresión que teníamos recién: el calor es igual a la temperatura por la variación de la entropía. Entonces yo ahora puedo tomar la otra relación que teníamos entre cantidad de calor, capacidad calórica y temperatura, y puedo, de hecho, trabajar con la versión infinitesimal, en que tengo aquí un dQ igual a C dt, acá recordando que puede variar según la forma, en consecuencia tengo que tener eso. Y ahora puedo igualar esto vía esto de acá está, igual a T de esa, este de acá, o sea que al final tengo estos dos iguales, porque a este lado de acá son iguales, y esto sería la expresión final. Ahora, esto acá es una ecuación diferencial que se puede resolver y que me permite directamente calcular la entropía. La entropía sería igual a la entropía que yo tengo antes, más la capacidad calórica, multiplicado por el logaritmo de la temperatura dividida por una temperatura de referencia T0. O sea, esta temperatura T0 es la misma temperatura que se asocia a la entropía S0. Si T lo elijo igual a T0, yo voy a tener acá que esto se me simplifica y me da un 1, el logaritmo de 1 es 0, y me queda que S es igual a S0. O sea que esta es la forma: yo puedo directamente con la temperatura y con la capacidad calórica, y sabiendo el estado anterior que yo tengo, calcular la entropía. Veamos lo que significa eso en forma práctica si yo hago un cambio de fase, por ejemplo. Si yo tengo un sólido, lo que voy a tener es que el sólido tiene justamente esta, la misma relación que teníamos recién. Voy a volver atrás. Es la misma que uno puede, aquí despejando, esta puede pasar este t para el otro lado, puede poner ds a dt igual a c partido dt, que es lo que tenemos en esta parte acá, es la misma expresión de acá. Cuando es sólido yo tengo una expresión y voy a tener la capacidad calórica del sólido. Cuando tengo un líquido voy a tener lo mismo, la misma expresión, pero con la capacidad calórica del líquido. Y cuando me encuentro acá arriba en el gas, tengo la misma expresión, pero con la capacidad calórica del gas. Y cada vez aumenta levemente. ¿Okay? Sin embargo, cuando yo paso de sólido a líquido, o sea, voy a fusionar, hacer fusión del sólido, yo aquí sí tengo un incremento grande. Y de hecho el incremento grande es igual a lo que se llama el calor latente, que vamos a ver más adelante, dividido por la temperatura de fusión. Y el mismo salto ocurre acá en la parte de evaporación. O sea que la entropía, en función de la temperatura, primero asciende lentamente a través del estado sólido, después hace un salto para pasar al tema líquido y finalmente hace otro salto para pasar al tema gas. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? Si uno lo quiere ver de esa forma simplificada físicamente, uno puede pensar de que aquí la entropía me está indicando los grados de libertad que yo tengo. Cuando yo tengo un sólido, lo tengo totalmente amarrado, las uniones están fijas, existe una serie de puentes entre los distintos átomos, no tengo muchas libertades, tengo pocos grados de libertad para poder moverme. A medida que va aumentando la temperatura, esa oscilación hace que algunos enlaces se rompan. Y esos datos de enlaces rotos son grados de libertad que me están apareciendo, que es básicamente la entropía que está apareciendo. Cuando yo ahora salto de un sólido a un líquido, tengo que eliminar una montonera de enlaces para que se puedan mover entre ellas las partículas como un líquido, en que se desplazan una respecto a la otra, que no se permanecen permanentemente en la misma dupla. En consecuencia, yo aquí tengo un gran aumento de grados de libertad que estoy ganando, porque estoy pasando del estado sólido al estado líquido. Nuevamente acá se van liberando algunos enlaces, pero yo me mantengo dentro de esta pendiente hasta este punto de acá, en que prácticamente tengo que abandonar todos los enlaces. Y en consecuencia, al final, acá tengo un sistema de puras partículas que no tienen enlaces. Ahora, aquí cómicamente va a ocurrir incluso otra cosa. A estas partículas, por ejemplo, primero están totalmente separadas, pero no tienen ningún tipo de comportamiento individual propio. Si empiezan a rotar, le están apareciendo nuevos grados de libertad adicionales a cada partícula por el hecho que pueden rotar, y
Después puede ser de que incluso empiecen a vibrar, a oscilar, e incluso uno puede observar dentro de la fase de gases después saltos adicionales. Un salto para pasar al hecho que rotan, un salto para pasar al hecho que están vibrando, etc. O sea que la entropía uno la puede entender físicamente como los grados de libertad que yo estoy teniendo. Ahora, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué esencialmente contar estados es algo que me es útil o importante? Es por el tema de la irreversibilidad. A ver, veamos lo que pasa acá. Prácticamente toda la física está hecha por ecuaciones en que yo puedo dar vuelta al tiempo y las cosas ocurren de la misma forma. O sea, ejemplo, ustedes filman una pelota que está rodando, supongamos que no hay termodinámica, no hay roce, la pelota pasa a una cierta velocidad, un asteroide, un planeta, etc. Y ustedes muestran la película y después la muestran marcha atrás y no pueden reconocer cuál es la correcta. O sea, uno puede dar vuelta a los procesos y se comportan exactamente igual. Se habla de que los procesos son reversibles, pueden ir en las dos direcciones y ustedes no pueden distinguir. Sin embargo, el humo de una chimenea difícilmente va a volver en forma sola dentro de la chimenea. O sea, cuando sale de la chimenea como humo y se va diluyendo, difundiendo, prácticamente se perdió el orden que había original. En consecuencia, yo ahí sí tengo un proceso que se llama irreversible. O sea, hay procesos que son irreversibles y hay procesos que son reversibles. Los procesos que son reversibles son aquellos que yo puedo dar vuelta al tiempo, puedo mostrar la película invertida y yo no voy a poder distinguir si estoy viendo en la situación normal o sencillamente la película caminando marcha atrás. En cambio, ustedes claramente si ven el humo saliendo de una chimenea y dan vuelta a la película y ven cómo ese humo va entrando a la chimenea, ustedes pueden distinguir claramente cuál es aquel que está yendo en la otra dirección. Ahora, veamos cómo la entropía nos ayuda a distinguir esa situación. La cosa es simple. Supongamos que tenemos un pedazo de un litro de agua a una cierta temperatura T1 y tengo un segundo litro de agua a una temperatura T2. En ambos, la entropía yo la puedo calcular usando esta ecuación de acá. Por ejemplo, si yo ahora tomo la temperatura T1 y la introduzco acá, voy a obtener T1 partido por T0, el logaritmo. La entropía del sistema 1 es esta misma ecuación evaluada en 1. Por eso que le puse S1. O sea, S1 igual a S0, igual que acá, más C, que es la capacidad calórica, por el logaritmo, y en vez de T aparece T1. Lo mismo ahora con 2. Ahora, si yo mezclo un litro de agua, estoy tomando las mismas cantidades, por eso que la capacidad calórica es la misma, no la estoy alterando. Si yo mezclo un litro de AT1 con un litro de AT2, lo que voy a obtener es una temperatura promedio, o sea, la temperatura promedio va a ser esta. Y si yo en este minuto calculo la entropía de este nuevo sistema, voy a tener, esta es una variable extensiva, voy a tener 2 veces S0, voy a tener 2 veces la capacidad calórica, porque tengo 2 veces acá la cantidad de material, y acá voy a tener la temperatura promedio. O sea, estoy aplicando esta misma ecuación de acá arriba, pero con un sistema que tiene 2 veces el volumen o masa y tiene 2 veces la cantidad de entropía inicial. Y si yo ahora reemplazo este Tm por ese valor acá, voy a obtener esta expresión. Ahora, aquí lo que interesa es que estos son los dos sistemas juntos. Si yo a esto le resto este y este, o sea, estoy calculando la entropía nueva y le estoy restando las entropías anteriores, si la entropía se conservara, sería cero. La entropía del nuevo sistema es igual a la suma de las entropías anteriores. Pero si hago el ejercicio, acá me va a quedar esto, el 2S0 se me va a simplificar con los S0 que vienen de acá, y me va a quedar este factor de aquí restándose por estos factores de acá. O sea, me queda este término de acá. Y eso se puede graficar. Y si lo grafico, me da la siguiente. Acá tengo la diferencia de entropía, acá tengo el T1 sobre el T0 y acá tengo el T2 sobre T0. Acá está 0, o sea, perdón, 1 va hasta 2 y acá 1 va hasta 2. O sea, significa que en esta parte de acá yo lo tengo los dos iguales. Y en el de acá, los dos son 2. Y a lo largo de esta diagonal, los valores son iguales. O sea, la línea aquí acá abajo significa que los dos están a la misma temperatura. Si yo mezclo algo que está a la misma temperatura, obviamente va a quedar lo mismo, porque no tengo ninguna temperatura distinta. Distinto es si me voy hacia afuera. Por ejemplo, que T2 sobre T0 es 2 y T1 sobre T0 es 1. O sea, aquí me fui dramáticamente a otra situación. Y lo mismo al revés en la esquina de acá. Entonces, mientras más grande sea la diferencia entre las temperaturas, más grande es la diferencia entre la entropía final comparado con las entropías
iniciales. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? Si yo tengo una esquina que estaba a 0 grados y la otra esquina la tengo a 100 grados, tengo un litro a 0 grados y un litro a 100 grados, los voy a juntar, me va a dar 50. Ese es un proceso en que yo mezclé los 2 litros. Si yo ahora doy vuelta al tema y digo, bueno, se podría dar que se separen solos, en que de repente después de un rato tengo a un lado, tenía en este minuto 2 litros a 50 grados, y ahora de repente voy a esperar un rato y de repente a un lado voy a tener un litro que está a 0 y el otro va a estar a 100 grados. Eso sería algo que es prácticamente igual que el humo de la chimenea, imposible. O sea, el mezclar líquidos es un proceso irreversible. No se devuelve solo. No es posible que después de un cierto tiempo se vuelva al estado inicial. ¿Y qué es lo que observamos? La entropía se incrementó. La entropía no solamente me está indicando grados de libertad, me está indicando en particular, y es a través de los grados de libertad, que la nueva situación tiene más grados de libertad y que me está permitiendo llegar a una situación que no es reversible hacia atrás. O sea, la entropía es una medida que me permite determinar si un proceso se puede invertir o no. Si el proceso no se puede invertir, la entropía va a crecer. Y en general, si uno mira las ecuaciones, me voy a dar cuenta que la entropía nunca puede decrecer. La entropía puede permanecer igual, proceso reversible, o la entropía puede crecer, proceso irreversible. O sea que la entropía es el factor que tengo que considerar, no solamente para poder distinguir calor, trabajo y energía interna, también para saber en qué dirección va a ocurrir el proceso.